Muy buenos días a todos, soy Vicente Merino, farmacéutico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bienvenidos a la primera de las 4 sesiones que tenemos preparadas para este año sobre evidencia en vida real y actualización en medicamentos biosimilares y que cuentan, como en otras ocasiones, con el patrocinio de Pfizer. En esta ocasión la sesión se titula Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a los medicamentos biosimilares. Es un tema que nos parece relevante y de actualidad y que, por tanto, pues merece que le dediquemos una sesión monográfica. La sesión será presentada por el doctor José Luis Poveda, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, se formó en el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, es doctor en farmacia por la Universidad también de Valencia, es máster en salud pública y administración sanitaria, diplomado en gestión clínica, diplomado en sanidad, diplomado en farmacoeconomía. Tras acabar su residencia ejerció la labor profesional en diferentes hospitales de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, hasta que en 1999 pasó a ser jefe de servicio de farmacia en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Desde 2003, jefe de servicio en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Politécnico de la FED en Valencia y director del área clínica del medicamento, que comprende el Servicio de Farmacia Hospitalaria, Servicio de Atención Primaria y la Unidad de Farmacología Clínica en este mismo centro. Además, es profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y uno de los responsables de la Unidad de Farmacogenética del Instituto de Investigación Sanitaria, la FED. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y su trayectoria científica pues, está avalada por numerosas comunicaciones y ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales y por decenas de artículos científicos y capítulos de libros publicados. Con este resumen del currículum doy paso al doctor Poveda para que haga su intervención. Así que cuando quiera, José Luis, adelante. Muchas gracias, Vicente, por invitarme a dar esta ponencia desde, iba a decir desde el más allá, pero en fin, estamos aquí todavía. La voy a hacer desde mi casa, no desde el hospital, por todos los problemas desde el punto de vista de acceso a las redes, pero en cualquier caso creo que vamos a estar suficientemente cómodos. Bueno, en realidad la ley de contratos del sector público no es una cosa nueva, apareció en el 2017 y su aplicación era desde marzo del 2018. Y ha habido mucho revuelo respecto a la ley de contratos del sector público que iba a modificar, la tensión que iba a generar en las adquisiciones de medicamentos, pero en realidad la ley de contratos del sector público no es una cosa nueva, ya había una ley de contratos del sector público publicada en el 2011, pero anteriormente también hubo otra, es decir, siempre las compras de la administración han estado regidos de alguna forma por algún marco legal. Es verdad que en el campo de los medicamentos, pues esta traslación en la compra no siempre se ha producido en el mismo porcentaje que las compras en otros ámbitos. Quizá por la complejidad de los propios medicamentos, de la urgencia de los mismos y también por la dificultad de planificación. No obstante, muchos plantean que, y yo también participo, que la contratación, la ley de contratos, si bien al principio parece y es realmente rígida, también es una oportunidad para planificar la estrategia, ¿no? Y es la compra estratégica también que debe definir lo que es la alineación entre la compra, la estrategia farmacoterapéutica que tienes en el departamento y, por tanto, intentar alinear ese proceso. No digo que sea sencillo, porque no lo es, pero sí creo que tenemos que hacer los servicios de farmacia una reflexión bastante clara de la necesidad de conocer más la ley del contrato del sector público, conocer qué ámbitos y qué posibilidades nos da y, en definitiva, ayudar a todas las áreas de contratación para que definan un modelo de pliegos que realmente se ajuste a las necesidades y no nos genere después problemas. En realidad, bueno, la ley de contratos del sector público busca transparencia, busca eficiencia del sistema y también es una ley muy garantista, ¿no? Garantista de protección frente a la administración, ¿no? Para que la administración realmente tenga que hacer una serie de actividades que no perjudiquen a ninguno de los proveedores. Nosotros, y tú también participaste, Vicente, a través de la SEF entendimos que podíamos hacer un instrumento práctico, una guía que nos permitiera un poco, de alguna forma, conocer más esta ley del sector de contratos públicos y también, bueno, ver en qué casos y qué posibilidades
para la compra sería más adecuada. Yo no voy a hacer un repaso de la ley de contrato del sector público porque lo que más nos interesaba era el tema de biosimilares, pero creo que hay cosas que probablemente, y aquí hoy estamos hablando para el conjunto de farmacéuticos, y probablemente unos estén más familiarizados con los glosarios de términos que otros, y creo que es importante a la hora de cuando vamos a explicar que sepamos que es un órgano de contratación, que es aquel que tiene atribuida en virtud de la norma legal o reglamentariamente o disposición estatutaria la facultad de celebrar contratos en nombre de la entidad pública. Estos órganos de contratación pueden estar en la comunidad autónoma, pueden estar en el propio hospital. Los procedimientos, cuando hablamos del procedimiento de adjudicación, no es más que un compendio de normas por las que se rige la adjudicación del contrato. Estos tipos de procedimientos hablaremos a lo largo de la exposición de procedimientos abiertos, restringidos, negociados, sin publicidad, diálogo competitivo, licitación con negociación, asociación para la innovación. Bueno, es importante que conozcamos esos procedimientos de adjudicación porque determinan de alguna forma los tiempos, determinan los procedimientos y determinan también muchas de las soluciones que al final se producen con la adjudicación. Después tenemos el pliego de cláusulas administrativas, ¿no? Que son aquellas que determinan los criterios de solvencia de las propias empresas, la adjudicación de los propios contratos, una serie de características de consideraciones sociales, laborales y ambientales que les pedimos a las empresas y también determinan los pactos, los derechos y obligaciones tanto de la administración como de las empresas para establecer en caso de no cumplimiento lo que se denomina penalidades o multas. Por otra parte, no solo existen estas consideraciones o cláusulas administrativas, sino también tenemos pliegos de técnicas particulares, ¿no? Me refiero a lo que son más las características propias de lo que a nosotros nos interesa, como es el objeto del contrato, en definitiva, en función de las necesidades, y yo creo que esto es quizá la parte donde más trabajamos, pero no me gustaría insistir que debemos de conocer, no en profundidad la ley de contratos, pero sí ver qué posibilidades, ¿no? Si no, muchas veces se produce un doble lenguaje entre lo que quiere el farmacéutico y lo que quiere, pues, los servicios de contratación. Y muchas veces, claro, hablando idiomas diferentes, no entendiendo las mismas necesidades, se producen a veces conflicto o, lo que es peor, a veces soluciones que no satisfacen a ninguna de las partes, ¿no? Bueno, yo no voy a repasar todas las novedades que introduce esta nueva ley de contratos del sector público, porque nos daría para mucho, pero sí me gustaría insistir en algunos aspectos. La ley de contratos del sector público nace en un momento determinado motivado por, no solo en España, sino en otros ámbitos, por la necesidad de una mayor transparencia de la función pública, ¿no? No hace falta insistir en algunas situaciones de corrupción que han ocurrido en otros ámbitos que no ha sido el entorno sanitario, pero que en definitiva motiva una alerta social por parte de los políticos, que son los que determinan las leyes, ¿no? Así que una mayor transparencia es lo que invita a esta ley de contrato del sector público. También, por otra parte, determina una estrategia social, ¿no? Introduce lo que se llaman etiquetas, que tiene que ver con la posibilidad de favorecer determinadas prácticas sociales que se hacen en Europa y en otros países quizá no se hagan. ¿Por qué se hace esto en la ley de contratos? No la española, en la directiva que en definitiva emana toda la ley, todo el conjunto de leyes de contratos en los diferentes países. Bueno, porque se observa en Europa la posibilidad de que cada vez más hay una importación de productos de otros países, Asia, etcétera, donde las condiciones laborales de los trabajadores no son las mismas que en Europa y se intenta de alguna forma garantizar que ese cumplimiento de esas normas esté en esos países o por lo menos no menoscabe la situación de un menor precio que vaya en contra de esas leyes de protección, no solo social de los trabajadores, sino también medioambiental. Bueno, por otra parte, se intenta de alguna forma también favorecer todo lo que es la informatización, la digitalización y evitar el conjunto de papeles que la contratación pública genera. Bueno, estos son un poco los principios sobre los que se ha basado. Bueno, hay algunas especificaciones nuevas completamente, sobre todo la motivación de la necesidad.
que no obligaba la anterior ley, y aquí es determinante no solo de las necesidades, sino de los procedimientos. También nos habla de la contratación no solo por precio, sino por digamos, la oferta más ventajosa, y por lo tanto introduce ese binomio de coste-eficacia, de calidad-precio. Por tanto, ya está determinando que no hay que comprar lo más barato, sino aquel que tenga la relación calidad-precio o de coste-eficacia mejor. Bueno, también nos habla, modifica el contrato menor, realmente de 18.000 a 15.000 euros, y un aspecto que a nosotros nos puede perjudicar, o por lo menos no nos cambia, es la división por lotes. La anterior ley permitía la agrupación por lotes, y esta ley básicamente intenta separar todo lo que se pueda en lotes diferentes. ¿Por qué la ley intenta hacer esto? Básicamente porque muchas de la oferta, y estamos hablando de la ley de contratos del sector público, es decir, desde la contratación de la construcción de un aeropuerto, carreteras, autopistas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque solo las grandes empresas podían acceder a la gran contratación, ¿no? La administración considera que para favorecer las pequeñas empresas es mejor hacer pequeños lotes, y por tanto que empresas puedan acceder a partidas que de una forma global no podrían acceder. Eso en la construcción de carreteras está muy bien. A nosotros nos determina, por ejemplo, que no puedas agrupar las diferentes presentaciones que tiene un medicamento en un mismo lote, sino que tengas que dividir lotes, y por tanto se podría dar la paradoja de la adjudicación de lotes diferentes a presentaciones diferentes, con lo que eso también puede suponer de riesgo en términos de errores de medicación. Así que, bueno, esta es la ley de contratos. Probablemente todo el mundo dice que haría falta una ley de contratos del sector público para el entorno sanitario, pero la realidad es que esta ley rige para el entorno sanitario, para la construcción de carreteras, para cualquier compra, desde papel, para que necesitemos, muebles, cualquier compra del sector público. Bueno, esto sería un poquito cómo funciona la contratación. Se determina la necesidad, y ahí bueno, se determina su necesidad, cuáles son las alternativas, las limitaciones, etcétera, el objeto de esa contratación, la selección, que determina un poco la elección del procedimiento, y finalmente la adjudicación y la ejecución del contrato. Este esquema general de contratación, que realmente cuando lo visualizas pues parece realmente complejo, nos sitúa primero en una preparación que puede partir de unas consultas preliminares del mercado, es decir, conocer, que el mercado nos diga cuáles son las ofertas que hay. En nuestro caso, en el campo de los medicamentos, pues la consulta preliminar del mercado no es necesaria, porque ya sabemos realmente qué medicamentos están comercializados, pero en otros ámbitos puede ser necesario. Sí es verdad que la consulta preliminar del mercado, en algunas situaciones, por ejemplo, en compra, en contratación, a través de contratos de riesgo compartido, es una posibilidad de ofertar, ¿no? Porque lo que le dices al mercado es: yo quiero comprar estos resultados, ¿qué empresas pueden favorecer la obtención de estos resultados? Por tanto, esto que nos parecía en un principio algo muy lejano, también se puede incorporar. Los diferentes procedimientos que podemos asumir o estimar sería el acuerdo marco, los sistemas dinámicos y las centrales de contratación. En realidad son herramientas, estrategias para la optimización, ¿no? La optimización del sistema de contratación. Y después, a partir de ahí, la generación de los expedientes, pues ya, dependiendo de las características, puedes hacer un contrato menor o tramitación urgente, o bien en la determinación de pliegos con los procedimientos que hemos dicho de abierto, simplificado, restringido, con negociación, con y sin publicidad, el diálogo competitivo, asociación para la innovación o concursos de proyectos. En definitiva, un conjunto de posibilidades y de herramientas que la contratación nos ofrece, y que de alguna forma sí debemos de conocer cuáles son sus ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para ayudar al servicio de contratación a que diseñe esos pliegos de contratación, esos criterios y sobre todo esos procedimientos que realmente nos ayuden en nuestra labor diaria. Bueno, hay unos aspectos también importantes de esta nueva norma, que son las cláusulas cualitativas, que en definitiva introducen esas variables que yo señalaba del ámbito social, medioambiental e innovación, que nosotros desde la farmacia no hemos trabajado
pero que también puede ser un elemento determinante a la hora de señalar aquellas empresas que nos parezcan en ley de protección medioambiental, en características sociales de incorporación, de no discriminación, etcétera, que pueden ayudar o favorecer, y por eso esa compra pública es una estrategia no solo de compra, sino una estrategia también social. Muchas veces eso en la compra de medicamentos nunca lo hemos interiorizado porque no era el objeto que nosotros siempre hemos tenido en la cabeza, pero probablemente nos puede ayudar a discriminar también o a seleccionar empresas que cumplan con unos criterios que tengan que ver más con cláusulas sociales, medioambientales o de la propia innovación. Otro aspecto que ya señalaba es la importancia de no determinar solo el precio, sino la calidad y el precio, ¿no? Bueno, y ahí hay diferentes fórmulas que nos permiten en un momento situar ese binomio calidad-precio como un elemento determinante. La propia ley estima que no hay que comprar el producto más barato, hay que comprar aquel que el binomio calidad-precio sea mejor. Bueno, para eso podemos hacer memorias de valor con diferentes posibilidades. Esto la ley de contratos ya lo estima y no voy a insistir. Estas son las etiquetas de compra. Me refería a que tú puedes determinar en los propios pliegos, por ejemplo, el cumplimiento normativo de compliance, ¿no? O la situación de garantía de calidad de principios de contratación. Es definitiva, tú puedes poner que determinadas etiquetas que tienen que cumplir determinados proveedores, bueno, pueden ayudarte a, de alguna forma, cumplir con los principios más de transparencia, de calidad, de contratación, etcétera, etcétera. Bueno, pues también es algo que nosotros no hemos exigido en ese conjunto de pliegos de cláusulas administrativas, pero que también podemos en un momento determinado utilizar si así lo consideramos oportuno. Yo siempre digo que la compra de medicamentos, la compra de fármacos, quizá porque es el ámbito donde me ocupo, digo que es bastante más complicada que la compra de papeles o la compra o la adjudicación de autopistas, ¿no? También es verdad que cuando oyes a alguno de los que se encarga de la contratación de compras de otros ámbitos, desde la construcción de un centro de salud, la construcción de un hospital o cualquier otro ámbito, pues también te das cuenta que cada uno tiene sus peculiaridades y sus necesidades propias, ¿no? Bueno, yo aquí ya señalaba lo de los lotes como una de las posibilidades también positiva y negativa, pero que en definitiva nos va a obligar a la división máxima por lotes. También hablaba de los criterios de puntuación en esta relación calidad de precio que tenemos que introducir dentro de lo que es la compra de medicamentos, y también el coste-eficacia como justificación en el expediente sobre la base del precio o el coste, ¿no? Y yo creo que esto, la oferta más ventajosa económicamente, pues yo creo que también tenemos que aprender a cómo justificar, a cómo trabajarlo, a cómo ponderarlo, ¿no? Yo creo que realmente los farmacéuticos no hemos necesitado la ley de contratos porque realmente en muchos sitios, pues bueno, no se ha utilizado en una profundidad elevada, depende de cada comunidad, pero también es verdad que hasta ahora hemos funcionado, digamos, sin demasiados problemas, pero el entorno social y la motivación de una mayor transparencia en la función pública nos va a obligar cada vez más a la contratación y tendremos que cada vez más conocer y profundizar en las posibilidades que nos otorga la ley. Bueno, los criterios de adjudicación ya habla de no solo si ya existe un solo criterio, ese va a ser el precio, pero la ley determina que existan varios criterios de calidad y se pondere con el precio. Por tanto, eso lo podemos introducir en los criterios valorables con criterios de aplicación de fórmulas que tengan que ver con el precio, características del acondicionamiento, bueno, calidad del servicio, presencia o no de látex. Bueno, hay muchos criterios realmente que nosotros podemos introducir en los pliegos, en los criterios técnicos que nos pueden ayudar a ese balance de precio-calidad. La forma farmacéutica, medidas de seguridad, por ejemplo, otros serie de dispositivos, si existe la posibilidad de conservación de la molécula fuera de lo que es el frigorífico durante el transporte de esos medicamentos a los domicilios, la aplicación informática para la gestión de la trazabilidad. Es decir, podemos dar más posibilidades a los proveedores que no nos oferten solo el producto, sino que hagan una propuesta de valor donde la calidad y el precio esté balanceada con otras aproximaciones.
Bueno, en realidad nosotros cuando miramos todas las necesidades que tenemos de la farmacia en términos de medicamentos, pues tenemos problemas relativos a la dinámica asistencial y a la logística, ¿no? A veces es muy difícil planificar tus necesidades, imaginaos medicamentos huérfanos, nuevas posibilidades terapéuticas, por tanto, la planificación estratégica de compra de un año para otro, pues en algunas moléculas quizá la podemos hacer, pero también es verdad que el mercado farmacéutico cambia y, por tanto, la previsión de compras también se puede cambiar. No quiero, además, señalaros todos los problemas de desabastecimientos que todos padecemos, que, por tanto, la planificación también no la puede cambiar. Bueno, los objetos del contrato en términos de coste, la libre concurrencia y la competitividad, que en el marco donde nos movemos pues es limitada también por la propia protección de patentes, los problemas relativos a la indeterminación temporal del gasto, muchas veces nuestras partidas presupuestarias no están ajustadas realmente a las leyes de contratación presupuestaria y también nos generan problemas y bueno, pues algunas otras consideraciones como relativas al volumen de gasto que nosotros podemos hacer, incluso al volumen de compra y esa compra diferida a lo largo del tiempo. Esto es un esquema que básicamente nos sitúa dos ámbitos muy claros. El primero es si tenemos posibilidad de planificar o si tenemos una urgencia vital. Si tenemos una urgencia vital, tenemos 3 procedimientos que más o menos nos pueden solucionar el problema. Por ejemplo, un fármaco nuevo de medicamentos raros que necesitemos buscar una compra muy rápida y tengamos que cumplir la ley de contratos. Bueno, algunos de esos procedimientos. Las emergencias sanitarias, por ejemplo, pues yo recuerdo ahora cuando con la llegada de migrantes la necesidad de adquirir un conjunto de fármacos muy importante, concretamente epinefrina, etcétera, que normalmente no tenemos en los hospitales y que hubo que adquirir de forma muy rápida, ¿no? Bueno, hay posibilidades no tan rápidas como realmente uno quisiera, pero que te arbitran esa posibilidad. Y después el conjunto más general, que es aquello que podemos planificar. Si es una compra menor de 15.000 euros por proveedor y por molécula, pues podríamos hablar de un contrato menor, pero eso en los grandes hospitales, yo diría que en los hospitales medianos y si me apuran, en los hospitales pequeños, no se produce ya nunca. Es decir, tienen muy pocos medicamentos que el valor anual sea inferior a 15.000 euros, ¿no? Entonces, prácticamente casi todos vamos a contratos mayores, que eso significa, es lo que comentaba, o haces una consulta preliminar de mercado, si es que la necesitas, o optas por un acuerdo marco o otras posibilidades que ya comentaba y después inician los procedimientos de abierto, restringido, negociado con y sin publicidad. Bueno, este sería un esquema también general, un poco más simplificado, pero que determina que en aquellos planificados tenemos procedimientos ordinarios y procedimientos extraordinarios. Básicamente todo lo ordinario es un procedimiento abierto donde tú no restringes, no haces ninguna otra posibilidad de restringir proveedores, etcétera, y por tanto invita a la mayor concurrencia, bien sea simplificado o superficiado. La verdad es que cuando uno se aproxima a esta ley que tiene un montón de hojas, pues uno tiene la sensación, por otra parte, de encontrarte en un laberinto, ¿no? Porque, bueno, hay mucha ley, mucho procedimiento, muchas posibilidades, pero nunca encuentras aquello que te cuadra mejor para salir y encontrar el modelo de adquisición de ese medicamento de una forma rápida que garantice el aprovisionamiento a los pacientes. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente es que veáis una foto de lo que es el procedimiento abierto simplificado. Fijaros que estamos hablando, siempre hablamos de procedimientos y quiero que veamos dos ámbitos, es cuál es la cuantía, suministros y servicios superiores a 100.000 y después también de qué plazos estamos hablando entre el anuncio de licitación y la adjudicación. Estamos hablando de, bueno, pues más o menos un mes, ¿no? Bueno, con todo eso significa no un mes solo de adjudicación, sino del anuncio de licitación con una serie de actos públicos, de mesa de contratación, etcétera. Igual existiría en el abierto simplificado, ya vemos que aquí los tiempos son menores, también la contratación puede ser menor y también pues, los procedimientos restringidos que señalábamos. Bueno, yo creo que aquí podríamos profundizar todo lo que quisiéramos, pero realmente tampoco se trata de que seamos expertos en la ley de contratos, ya existen servicios de contratación. Lo que es importante es que tengamos en la cabeza todas las posibilidades y sobre todo
qué posibilidades pueden ser mejores para cada uno de los fármacos, ¿no? Este es el procedimiento negociado. El procedimiento de exclusividad, que es uno de los procedimientos quizá más utilizados. Claro, la mayor parte de las moléculas que tenemos, sus principios activos no tienen competencia, ¿no? Y por tanto, esos medicamentos por exclusividad. Es verdad que el ámbito de la exclusividad cada vez se cuestiona más cuando no estamos hablando de solo el principio activo, sino la indicación, ¿no? Existen varios medicamentos para la misma indicación y también ¿cómo garantizas tú la exclusividad? Aquí también los tribunales de justicia han determinado diferentes posibilidades y los órganos de contratación y la intervención. A veces es suficiente con que tú certifiques que en la página de la agencia no existe otro medicamento con ese principio activo. A veces consideran que no es suficiente y tienes que ir a la ley lo que es la oficina de patentes. Bueno, muchas veces y cada vez más, como la ley lo que inspira es la máxima competencia y que tú no puedas determinar concursos ad hoc para favorecer a ninguna empresa, cada vez más hay que justificar de una forma más clara que no existe una restricción artificial que nosotros hayamos hecho por esa compra, por ese procedimiento de exclusividad. Y eso también vamos a tener que o explicarlo o modificar nuestra propia digamos, visión. Bueno, comentábamos de la limitación de inferior a 15.000 y los informes de necesidad. Los informes de necesidad me parece que son un elemento clave para determinar qué queremos comprar, cómo lo queremos comprar y realmente definir muy claramente cuáles son las líneas estratégicas de la compra que queremos hacer, ¿no? Los informes de necesidad no los hemos trabajado porque anteriormente no los pedía la ley de contratos y en estos momentos estamos iniciando dentro del grupo de la SEC, bueno, tener algunos informes, modelos de necesidad que nos sirvan a todos los farmacéuticos. Esto sería un resumen de los procedimientos y respecto al caso práctico ya que nos ocupa, ¿no? Del tema de los biosimilares. Bueno, en realidad no hace falta después de tanto conocimiento con los biosimilares, cuál es la problemática de los biosimilares, ¿no? Tenemos por una parte, bueno, la intercambiabilidad, la no sustitución y la no sustitución dependiendo del ámbito y dependiendo de quién esté emitiendo el informe, ¿no? Por una parte, yo soy de la opinión de que los productos son sustituibles y que la orden, bueno, del 2007 hacía referencia a la oficina de farmacia en la ley de garantías de calidad y uso racional del medicamento, pero también la interpretación que han hecho nuestros juristas pues no va en ese ámbito y dicen que no se puede, digamos, determinar una norma que es general si no viene especificado en el marco legal. Aquí, seguramente, pues, como digo yo, si hay dos abogados se entenderán básicamente sobre la base de pleitear, ¿no? Bueno, pues no sé cuál es la situación, pero lo que vivimos en el entorno es, bueno, necesidades de biosimilares, cada vez tenemos más biosimilares, cada vez tenemos más moléculas que pueden sustituir a los propios principios innovadores, o digamos originales, y no solo un biosimilar, sino muchos biosimilares. Y ahí tenemos pues todo el marco que queramos, no solo de contratación, sino terapéutico desde el punto de vista de trazabilidad, de seguimiento, de seguridad, ¿no? Bueno, lo que determinemos desde el punto de vista del criterio de selección, si principio activo, si la indicación terapéutica, si lo que queremos es garantizar la competencia versus garantizar la libertad de prescripción facultativa, en el términos que cada uno quiera determinar, determina peculiaridades que en el informe de necesidad tú puedes motivar para que determinados concursos se hagan de una forma o se hagan de otra. Bueno, ya sabéis que las comparaciones siempre son odiosas y no he dejado de considerar, ¿no?, que el tema de los biosimilares de la ley a través de la ley de contratación se han resuelto de una forma, bueno, que administrativamente se han solucionado, pero que después a los servicios de farmacia no dejan de generarnos problemas, porque por una parte tienes el marco de no sustitución o de sustitución, que cada uno puede tener más o menos apoyo institucional, y por otra parte tienes la ley de contratación que te dice que ese es el adjudicatario, ese es el proveedor y ese es el fármaco, ¿no? Así que a veces se generan tensiones
donde por una parte el clínico está prescribiendo un fármaco que no está adjudicado y por otra parte está defendiendo su libertad de prescripción, pero no tienes tampoco el respaldo de tu comunidad autónoma o de tu hospital sobre la base de la sustitución. Bueno, eso, como digo yo, puede ocurrir de forma diferente en cada hospital, en cada comunidad autónoma y, si me apuráis, en cada servicio, ¿no? Bueno, esa es la situación que probablemente muchos viven y vivimos y, por tanto, no está sujeta o no está exenta de riesgos, bueno, de zancadillas y de tropezar muchas veces con la realidad, ¿no? Bueno, yo hablaba de las técnicas de racionalización de contratación y dentro de estas técnicas hay dos soluciones que a mí me parecen importantes para el tema de los biosimilares y, más allá del procedimiento que se pueda estimar, estas técnicas de racionalización son los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de contratación. Los acuerdos marcos dentro del ámbito de biosimilares los extenderemos ahora después en las siguientes diapositivas, pero los sistemas dinámicos de contratación, que en realidad son subastas electrónicas, no se han trabajado en profundidad en la administración, ¿no? Porque realmente la administración, desde el punto de vista electrónico, pues tampoco ha dado el paso. Mucha gente dice, esto no se hará nunca. Bueno, yo creo que sí se hará porque la ley realmente está favoreciendo esto y cada vez más vamos a tener la posibilidad, o los proveedores van a tener la posibilidad de ofertar de forma dinámica nuevas contrataciones por periodos de tiempo y hacer ofertas electrónicas tipo subasta para que exista la posibilidad de una contratación mucho más dinámica y que no tengamos que hacer acuerdos marco con una longitud en el tiempo muy elevada que modifique las condiciones de mercado y por una parte hayas adjudicado a un proveedor y tú sepas que en estos momentos el mercado está ofertando precios mucho menores. Por tanto, estas técnicas de racionalización de la contratación en el ámbito de los biosimilares hemos empezado por acuerdos marcos de forma general, pero quizá los sistemas dinámicos de contratación sean el futuro. Los acuerdos marcos han tenido ventajas, tienen ventajas desde el punto de vista de homogenizar y simplificar, pero también es verdad que nos dan unos procedimientos muy largos temporales y sobre todo pues muchas estiman, ¿no? Yo también, que existe riesgo para la competencia cuando excluimos proveedores que a lo largo del tiempo van a aparecer si no establecemos las cláusulas para la incorporación del acuerdo marco, en el acuerdo marco cuando esos productos salgan comercializados o sea posible su distribución. Bueno, en el acuerdo marco sobre fármacos y sistemas de racionalización hay algunas reflexiones sobre los fármacos exclusivos que probablemente en el tema de los acuerdos marco pues tienen una consideración muy clara. En los fármacos biosimilares yo creo que nos dan una posibilidad real para generar un entorno, digamos, de eficiencia, pero al mismo tiempo no de complejidad en términos de cambios y sustituciones, y desde luego no lo consideraría adecuado para los fármacos genéricos porque la competencia y los mecanismos de sustitución ya están integrados dentro de las propias organizaciones. ¿Cómo licitar la compra pública de biosimilares? Bueno, pues aquí tenemos, dependiendo cada uno, por eso hablaba de la estrategia, ¿no? La estrategia es fundamental a la hora de determinar cómo vas a hacer la compra. Bueno, podemos decidir no incluir el mismo lote de medicamentos biológicos de referencia y sus biosimilares para garantizar las directrices de aplicación en materia de concurrencia, por tanto, todos pueden concurrir. O podemos decidir licitar la compra pública a través de incluir en el mismo lote medicamentos biológicos de referencia junto con sus biosimilares, con el fin de fomentar, en este caso no es la concurrencia, sino la competencia máxima entre ellos. También podemos considerar la homologación de todos los adjudicatarios que estén en el precio de licitación y excluimos, por ejemplo, si se presentan 4, el del peor precio y te quedas con 3 proveedores para las posibles, bueno, no solo sustituciones, sino también desabastecimientos, etc. O puedes tener varios adjudicatarios, los que estén al precio máximo de licitación, pero se promueve una mayor competencia indicando que se va a comprar la oferta mejor valorada salvo determinados supuestos. Es verdad que esos determinados supuestos tienen que motivarse en el hospital, es decir, si un médico no quiere prescribir uno de los fármacos biosimilares que se ha adjudicado, tiene que motivar por qué esa sustitución, por qué ese fármaco no puede ser prescrito y por qué, por tanto, tienes que ir al siguiente proveedor en esa compra de esos varios adjudicatarios. En definitiva, tenemos todo un elenco de posibilidades que determinan un poco la estrategia
que como servicio de farmacia, como dirección, como comunidad autónoma queremos establecer para que haya más concurrencia, más competencia, se genere más posibilidades o menos posibilidades, digamos, de riesgo en cuanto a la sustitución de los fármacos en los ámbitos de trabajo donde hacemos. Bueno, yo solo señalar ya para terminar, recordar, ¿no?, que al final la compra pública tiene que favorecer algo que no se nos debe de olvidar, que es la garantía hacia el paciente del suministro y por tanto tiene que ser de interés sobre todo para el paciente, aparte de sostenibilidad del sistema, y que después, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar alinear las necesidades de los pacientes, las necesidades del sistema y la salvaguardia de los principios también de intercambiabilidad, sustitución y de garantías de los pacientes. Y últimamente, pues yo creo que también estamos incorporando que no son los biosimilares como un acuerdo marco, sino por qué no compramos de forma innovadora, compramos pago por resultados y la gente dice, bueno, la ley de contrato del sector público no nos habla del pago por resultados. Es verdad, pero el articulado habla de cosas muy cercanas al pago por resultados. Es decir, compramos biosimilares, pero también podíamos comprar los resultados que genera el innovador o el biosimilar, no solo las cajas, ¿no? Y aquí habla de que en los contratos del sector público podrán incluirse cualquier pacto. Bueno, nos hablan de contratos mixtos, directamente vinculados entre sí y que mantengan relaciones de complementariedad. Pero fijaros que lo que nos hablan es a contratos que permitan la satisfacción de una determinada necesidad o la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante. Bueno, nuestra finalidad principal es conseguir resultados de salud, por tanto, perfectamente podríamos comprar esos resultados de salud. También en el acuerdo no hay una palabra específica de riesgo compartido, pago por resultado en esta ley, pero el artículo 35 nos habla del precio cierto o del modo de determinarlo y que es un acuerdo de riesgo compartido, de pago resultado. Bueno, pues una valoración precisamente de cómo vas a pagar y por tanto la forma de determinar ese precio, ¿no? Bueno, también el articulado 102 nos habla del rendimiento, ¿no? Y qué mayor posibilidad de determinar el rendimiento que conocer los resultados de los pacientes, ¿no? Por tanto, también podríamos incluir en esas cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento e incumplimiento de determinados objetivos, en definitiva, del rendimiento. Bueno, también el acuerdo de riesgo compartido, pago por resultados, nos habla de esa posibilidad de procedimientos abiertos, pero en un proceso tan complejo nos da la posibilidad de licitación con negociación, nos permite definir los términos de rendimiento. Bueno, nosotros entre las dos partes vamos a definir en esas consultas preliminares de mercado cuáles son los rendimientos que consideramos óptimos a la hora de pagar. Bueno, pues también nos abre nuevas posibilidades del pago por resultados. La licitación con negociación nos abre esas posibilidades de soluciones innovadoras y nos abre la posibilidad de negociaciones previas, ¿no? Por tanto, bueno, son soluciones que la ley del sector público, que considero también que a veces tiene complejidades y restricciones muy importantes, pero no deja de dar posibilidades, ¿no? Otra cosa es que realmente creo que no solo faltan posibilidades a veces en la ley del sector público, sino que también nos falta a nosotros destreza, pericia, habilidades para, con esa ley de contratos del sector público, apoyados por el área administrativa correspondiente, ser capaces de innovar en estos contratos, ¿no? Y aquí venía un poco que no solo tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que innovar también los procedimientos de compra. Bueno, nosotros, yo estoy convencido de que tenemos que integrar la puesta en marcha de la licitación. Es clave que participemos en las diferentes fases y tenemos que también asumir la responsabilidad de ese proceso de garantista para el paciente. Creo, y por lo menos así estamos haciéndolo nosotros, las decisiones de las comisiones de farmacia y terapéutica tienen que trasladarse rápidamente a los procesos de contratación, estimar aquellas cosas que se han aprobado para que, digamos, sea por un procedimiento de exclusividad o por un procedimiento de urgencia, se tramiten de la forma más rápida. Bueno, y después, bueno, yo creo que esto no lo vamos a terminar, no de solucionar nunca, no se quede un marco legal que identifique muy claramente la sustitución o no sustitución de los biosimilares y, por tanto, esa situación, más allá de la evidencia, va a seguir generando conflictos. Bueno,
Yo, y esta creo que sí es la última, hablo de compra de innovación o innovación en la compra, ¿no? Yo creo que hay que comprar el producto y probablemente tengamos que ir a la compra de soluciones, y la innovación no va a estar solo en el proceso de compra, sino en la forma de proponer la necesidad y la forma de proponer la oferta, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí es donde estamos determinados farmacéuticos intentando construir, ¿no?, toda una serie de informes de necesidad que puedan servir de macros para el conjunto de profesionales que cada uno en su ámbito pueda necesitar. Bueno, este es un proyecto de la SED que yo creo que durante el año que viene iremos haciendo y estamos trabajando, aquellos que hemos participado en esta guía previa, y que desde luego yo por lo menos estimo que va a ser de utilidad. Bueno, y ya para terminar, este es el informe de necesidad que, como veis, rápidamente despliega todo el conjunto de relaciona con los procedimientos técnicos, condiciona los fines institucionales, también nos avanza en la modalidad de pliegos y contratos y nos determina la idoneidad de los procedimientos. Por tanto, la clave de todo la ley de contratos está en este informe de necesidad que, por otra parte, no hemos hecho y, por lo tanto, no conocemos tampoco cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y esto es todo. Creo que me habíais comentado que hasta -5, creo que he cumplido con el horario, quizá he ido un poco deprisa, pero bueno, yo creo que las claves han estado bastante claras. Pues sí, José Luis, muchas gracias por la exposición. Si os parece, pasamos al turno de preguntas. Que no sé si tenemos por ahí algún... Borja, ¿tienes alguna pregunta de la audiencia? Borja. Bueno, si nadie se anima, voy a romper yo el hielo. José Luis, de todas las barreras que has destacado de la nueva ley de contratos, ¿cuál te parece la más importante? Bueno, yo creo que tenemos bastantes barreras. Yo creo que la ley de contratos no ha sido nunca, no es nueva la ley de contratos que tenemos, pero no ha sido ajena a otras leyes de contratos, ¿no? Es verdad que el entorno social que tenemos ahora nos va a obligar, está obligando a la administración a transparentar mucho más las decisiones y, por tanto, a ser más garantista con los proveedores. Eso tiene, yo creo que ventajas claras, también algunos inconvenientes del tema de los recursos continuos que se producen, pero yo creo que tenemos dos barreras muy claras. Primero, los procedimientos administrativos siguen teniendo, yo digo, una estructura del siglo XIX, es decir, que no hemos informatizado, no hemos digitalizado, por ejemplo, todo el tema de las compras dinámicas, todo el tema de ofertas electrónicas. Eso está por determinar, aunque yo creo que va a ser un pivote. Y desde el punto de vista de la farmacia, yo creo que también tenemos, yo voy a decir, unas barreras culturales, ¿no? Bueno, hemos sido, yo creo que, garantes del aprovisionamiento para los pacientes, sabemos de la importancia de una adquisición adecuada en el tiempo y en la forma, y siempre nos ha preocupado, y yo creo que además con toda la lógica del mundo, que los procedimientos administrativos muchas veces nos han condicionado situaciones, bueno, que ponían en riesgo a los propios pacientes, ¿no? Así que, claro, esto tenemos que interiorizarlo de otra forma para que nosotros esa herramienta, que nos guste o no nos guste, es la que tenemos que utilizar, cómo la podemos realmente alinear con nuestras necesidades, ¿no? Y por otra parte, y yo no sé, esto es una experiencia que quizá es diferente, a mí me ha pasado, ¿no?, en la central de compras, etcétera, ¿no?, que siempre me ha parecido que el lenguaje que yo empleaba y el lenguaje que ellos empleaban, pues no digo el lenguaje semántico, sino la concepción de lo que es la compra y las necesidades, ¿no? Me ha parecido que, bueno, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista terapéutico no hemos alineado las organizaciones, ¿no? Yo creo que esto sí nos obliga a la farmacia a una participación mucho más activa en los procedimientos, en ese informe de necesidad que determina y despliega toda la serie de posibilidades, y que nosotros, como otras cosas también, Vicente, pues las tendremos que ir aprendiendo, las tendremos que ir mejorando, porque yo creo que en esto nos va también parte de las funciones que nosotros tenemos que hacer en la ley de garantías, que es la garantía del aprovisionamiento y, por tanto, de cubrir las necesidades de los pacientes. Muy bien, muchas gracias, José Luis.
Lo has explicado a la hora de la licitación de biosimilares, pero llevándolo a un ejemplo más concreto, si por ejemplo en mi hospital se determina que el 70% de la adalimumab tiene que ir a biosimilar y el 30% a original, ¿cómo se podría llevar a cabo esto con la nueva ley de contrato? ¿Cómo podría articularse para que no nos impugnaran el pliego? Tienes que hacer dos lotes que tengan que ver con una justificación técnica, por ejemplo, bueno, pues las posibilidades de riesgo para los pacientes, en el paciente con la sustitución que necesita la complementariedad o la aceptación por parte del paciente, que sería el lote de la sustitución, y en el paciente naïf si lo puedes justificar desde el punto de vista, bueno, de las condiciones de comercialización y autorización de los biosimilares en el mismo marco que el innovador, ¿no? Bueno, esos serían los dos parámetros que quizá puedas utilizar, ¿no? La otra historia es el dimensionamiento, ¿no? A veces es complicado saber ese 30% y ese 70% en términos de magnitud, ¿no? Afortunadamente también es verdad que la previsión que tú puedes hacer en un acuerdo marco no determina realmente después, es decir, que te puedes pasar o te puedes quedar corto, ¿no? Es fundamental, y ahí yo creo que tenemos que aprender en esa justificación de los informes de necesidad, porque si no, sí te lo pueden recurrir y es fácilmente recurrible por parte de los distintos proveedores cuando consideran que se ha introducido algún término que está facilitando solo la inclusión de un proveedor y excluye al siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una fórmula también del 30-70 o establecer por lotes. Otra posibilidad también es la selección de varios proveedores, ¿no? Y la determinación, por ejemplo, la exclusión del precio de los distintos proveedores que tengan el precio menor, que también te da la posibilidad, bueno, de tener un conjunto de proveedores siempre y cuando, claro, no puedes garantizar que el de precio menor no sea el del innovador y entonces tendrías un problema, ¿no? Bueno, yo me inclinaría por la segmentación de lotes, por informes de necesidad que justifiquen por qué esa separación de lotes, es fundamental esa justificación, si no la intervención puede plantearte problemas y los propios proveedores te lo pueden recurrir, y en esos términos depende del informe de necesidad y la justificación, y después, como digo yo, pues el beneplácito de los señores jueces también que determinen la idoneidad o no idoneidad. Pues muchas gracias, José Luis. Ya para terminar, solo nos queda agradecer tanto al doctor Poveda como a los oyentes el hecho de que hayan estado acompañándonos esta mañana. No tenemos más tiempo para más preguntas y recordaros que estéis atentos a los canales habituales de difusión para las próximas webinars. Desearos que tengáis un buen día y nada, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Vicente, y gracias a todos. Adiós.